Hola hermenautas, un gusto saludarlos y bienvenidos a una nueva entrega de Astrología, Idealismo e Inteligencia Artificial. Hoy más del lado del idealismo que de la inteligencia artificial, como ya saben por el color de la franela. Y realmente hoy, por fin, estamos ya llegando a la antesala del idealismo. Ya con el video de hoy finalizamos nuestra revisión del materialismo, explicamos las razones por las que no nos vamos a detener a examinar el dualismo como alternativa para un piso ontológico que podamos usar dentro de la astrología. Así que ya para el próximo video podemos entrar de lleno en el tema de las relaciones entre la astrología y el idealismo, y en particular la versión del idealismo que me interesa que estudiemos, que es el idealismo analítico de Bernardo Castro. Pero antes de comenzar con este cierre de nuestra revisión del materialismo, les comento un pequeño detalle logístico. Este video no lo estoy acelerando como había hecho con los videos anteriores y como seguiré haciendo con los videos de Franela Naranja. Los videos de Franela Naranja, como saben, son los que están orientados propiamente a explicar aspectos técnicos de la inteligencia artificial, y acelerar el video ayuda a hacer más ágiles esos tutoriales. Pero ya hay varias personas que me han dicho que estos otros videos, los que son de carácter más abstracto, donde el enfoque es más conceptual, preferían oírlos a un ritmo más lento. En YouTube ustedes tienen esa posibilidad de acelerar el video si desean hacerlo. Tienen esta opción en el engranaje que aparece en la parte de abajo de los videos. Tienen la posibilidad de seleccionar la velocidad con la que quieren que el video se reproduzca. En particular, esta opción de 1.25 les daría un efecto similar a esa preaceleración que estaba usando para los videos. Así que de aquí en adelante, estos videos de franela gris no los voy a acelerar, y queda ya de ustedes si quieren cambiar la velocidad del video cuando lo estén revisando. Entonces ya, sin más preámbulos, comencemos. En videos anteriores comenzamos por establecer el hecho astrológico, lo que llamamos el hecho astrológico, es decir, la base experiencial en la cual fundamentamos nuestra creencia en el funcionamiento de la astrología como nuestra percepción continua entre el simbolismo astrológico y acontecimientos específicos en nuestras vidas, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo. A quienes tenían la capacidad de observar esa correlación los llamábamos observadores astrológicos, y no necesariamente tenía que ser un astrólogo o un estudiante de astrología, podía ser cualquier persona que conociera lo suficiente el lenguaje astrológico y que además tuviese la inclinación natural, la disposición natural hacia el establecimiento de ese tipo de correlaciones. Entonces, el siguiente punto era, desde el punto de vista de un observador astrológico, es decir, de alguien que observa esas correlaciones, plantearse la pregunta, ¿cómo debe ser la realidad en su sentido último para que eso pueda existir, para que eso pueda ocurrir? ¿Cómo debe ser la realidad en su sentido último para que yo pueda observar continuamente esas correlaciones entre el simbolismo de la astrología y las manifestaciones concretas en el mundo? A eso lo llamábamos el piso ontológico. ¿Cuál es el fundamento último de la realidad para que yo pueda tener esa percepción que continuamente experimento? Entonces, decíamos que las posibilidades eran tres cuando hablábamos de pisos ontológicos, de cómo concebimos la realidad última del universo que habitamos. Y podía ser el materialismo, todo está constituido de materia objetiva, independiente de la mente humana, independiente de la subjetividad, que tiene existencia por sí misma. El idealismo, que es el otro extremo, la realidad última es de naturaleza mental, y el dualismo, que combina los dos, ¿verdad? El universo tiene una realidad material objetiva en sí misma y también tiene una realidad mental subjetiva
que también posee realidad en sí misma. Y aunque nuestro objetivo es explorar lo que puede significar una astrología de base idealista, nos hemos concentrado hasta ahora en por qué razón el materialismo no le funciona a la astrología, es decir, cuáles son los problemas que tiene tratar de fundamentar esa experiencia de la percepción entre símbolo astrológico y manifestación concreta, qué problemas trae tratar de fundamentar eso en una visión de mundo materialista, es decir, en un piso ontológico materialista. Y a su vez, dentro de ese recorrido, dividimos el problema en el materialismo tradicional que ya está incorporado dentro de la propia astrología y el materialismo moderno o fisicalismo, que es el materialismo de la ciencia, ¿no? De la ciencia moderna. Dentro de ese materialismo tradicional ya revisamos los dos componentes principales, que son el estoico, el materialismo estoico y el materialismo aristotélico. Con respecto al estoico, establecimos que nos conducía a una identificación insostenible entre la astrología y el concepto de determinismo universal. Luego nos movimos al aristotélico y vimos que por una parte nos ofrecía una visión del mundo y de los mecanismos causales que operan en ese mundo que ha sido superada y que por lo tanto es ontológicamente prescindible, porque sabemos que no es cierta, a pesar de que conservemos en nuestro lenguaje de la astrología una herencia de esa visión de mundo. No podemos usar o no podemos seguir usando esa visión de mundo como parte de un piso ontológico porque tendríamos que negar lo que sabemos con respecto a cómo funciona realmente, cómo la ciencia nos ha demostrado que está constituido y que funciona realmente ese universo que Aristóteles imaginó como un sistema de esferas concéntricas que tenían realidad física, realidad material. Entonces, esa parte del aristotelismo la consideramos prescindible, ontológicamente prescindible. Y luego vimos que había otra parte de ese materialismo aristotélico que nos conducía a limitaciones y que empobrecía el potencial uso que podemos hacer de la astrología. Y ese ha sido nuestro recorrido hasta ahora. En el video de hoy toca entonces seguir avanzando y estudiar qué consecuencias trae para la astrología el fundamentar ese hecho astrológico, nuestra percepción del hecho astrológico, en una ontología materialista de corte moderno, una astrología basada en una ontología fisicalista. Entonces tenemos que comenzar por entender qué es el fisicalismo. Y podríamos llamarlo también materialismo científico. Podemos usar de manera intercambiable los dos términos, fisicalismo o materialismo científico, porque el fisicalismo es la evolución natural del mismo materialismo que está presente en el corazón del método científico y por lo tanto en la ciencia moderna desde sus mismos inicios, porque lo que define a la ciencia moderna es eso que llamamos el método científico, que fue establecido en el siglo XVII y podemos considerar que allí cuando se define el método científico es cuando se inicia eso que llamamos la ciencia moderna, independientemente de que podamos establecer pioneros de la ciencia anteriores al establecimiento formal del método científico por parte de Francis Bacon, que fue quien a comienzos del siglo XVII publicó una serie de tratados en los cuales se establecen las bases y se establece el programa general de lo que podemos considerar ciencia moderna. Por supuesto, eso ha ido evolucionando con el paso del tiempo, precisamente de allí lo de fisicalismo, porque en el momento en el que Bacon define el método científico, bastaba con el concepto de materia, del mundo material, pero hoy en día hay que extender ese concepto de materia, el método científico necesita extender ese concepto de materia a realidades físicas no necesariamente materiales como la energía o como las leyes de la física o el tiempo y el espacio o incluso conceptos abstractos como la información pueden tener definiciones
concretas dentro del marco fisicalista. Entonces, es simplemente una extensión natural que refleja el avance de la ciencia desde el siglo XVII hasta nuestros días. El término lo acuñaron a mediados del siglo XX o a principios del siglo XX, no recuerdo muy bien cuándo, pero el término fisicalismo es del siglo XX y la idea es esa que les acabo de decir, extender el concepto para incluir elementos que no llamaríamos naturalmente materia, como les decía antes, como el tiempo, el espacio o la energía, pero que igual se considera que tienen una realidad objetiva propia. Pero en este punto es importantísimo separar lo que es ese materialismo científico o fisicalismo desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista ontológico. Vamos a ver a qué me refiero con eso. Desde ese inicio de la ciencia moderna en el siglo XVII, es decir, desde que comienza a aplicarse de forma sistemática, coherente, bien definida, eso que llamamos el método científico, la ciencia ha sido metodológicamente fisicalista, es decir, la ciencia procede aplicando el método científico que requiere concentrarse en aquello que podemos observar de forma objetiva, eliminando precisamente la parte subjetiva que el ser humano pone en aquello que observa y quedándose nada más con lo que es independiente de esa subjetividad. Y a eso lo llamamos el mundo material o el mundo físico. Y eso es lo que estudia la ciencia, el comportamiento de ese mundo físico objetivo. Y eso ha sido así, como digo, desde el inicio de la ciencia moderna. Pero el hecho de que la ciencia fuese metodológicamente materialista no significaba que fuese ontológicamente materialista, es decir, la ciencia podía hacerse la misma pregunta o las personas eh, que, que seguían ese nuevo camino establecido por la ciencia podían preguntarse lo mismo que nos estamos preguntando nosotros, ¿cómo debe ser el mundo para que este método que yo estoy usando efectivamente funcione? Y la respuesta original no era un mundo materialista, un mundo basado exclusivamente en la materia. La respuesta original era el dualismo. Francis Bacon era dualista. ¿Por qué? Porque era una persona profundamente religiosa que consideraba que la religión y la ciencia eran complementarias, que la ciencia nos revelaba cómo era el mundo material tangible y que la religión nos revelaba cómo era el mundo espiritual intangible y que esos dos planos de realidad existían. Así que el fundador de la ciencia moderna, el creador del método científico, tenía como punto de partida una ontología dualista. Eso ya es suficiente para que separemos lo que es el materialismo como metodología y el materialismo como ontología. Es decir, el materialismo metodológico lo que nos dice es que para que el método científico funcione, tiene que actuar como si el mundo fuera exclusivamente material. Pero eso no significa que afirme que el mundo es exclusivamente material. Lo que nos está diciendo es que va a limitar su investigación a aquello que entra dentro de la definición de mundo material o de mundo físico y que cualquier cosa que caiga fuera de esa definición no es de su interés, no es algo sobre lo que pueda afirmar nada, no es objeto de su estudio. Mientras que el materialismo como ontología lo que nos está diciendo, o sea, si nos movemos a la ontología materialista, que es la visión predominante hoy en día, ¿no? Aquí para movernos al materialismo tenemos que quitar a Bacon de aquí, ¿verdad? Y entonces sí podemos decir que la ciencia moderna es metodológicamente materialista y ontológicamente materialista también, en términos mayoritarios, en términos de corriente de pensamiento predominante, porque siempre hay excepciones. Por ejemplo, tenemos a Max Planck, que fue el creador de la teoría cuántica, uno de los fundadores de la física cuántica y propiamente el creador
de la teoría en la que se basa la física cuántica. Y, y Max Planck, por sus propias palabras, tendríamos que considerarlo ontológicamente idealista. Por lo menos si nos fiamos en esta cita que aparece en su página de Wikipedia, vamos a leerla completa, decía Max Planck: como hombre que ha dedicado toda su vida a la ciencia más lúcida, al estudio de la materia, puedo decirles como resultado de mi investigación sobre los átomos lo siguiente: no existe la materia como tal. Toda materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza que hace vibrar la partícula de un átomo y mantiene unido este diminuto sistema solar del átomo. Debemos suponer que detrás de esta fuerza existe un espíritu consciente e inteligente. Este espíritu es la matriz de toda la materia. Así que, según lo que nos dice allí Max Planck, tendríamos que ubicarlo dentro de este esquema como un científico moderno con una ontología idealista. Igual que a Bacon lo ubicamos como un científico, bueno, no moderno, pero fundador de la ciencia, con una ontología dualista. O sea, lo que quiero que quede claro es que metodología y ontología son dos planos diferentes. Max Planck, Francis Bacon y cualquier otro científico, todos ellos van a ser metodológicamente materialistas, pero eso no significa que automáticamente tengamos que considerar que su respuesta a la pregunta ¿cuál es la naturaleza última de la realidad? Sea la realidad que es en última instancia material. Podría ser que la respuesta fuese otra, podría ser el dualismo o podría ser el idealismo. Sin embargo, también está claro que desde el punto de vista de visión de mundo predominante dentro de la ciencia moderna, podemos afirmar que la ciencia moderna es ontológicamente materialista o fisicalista. Pero esa elección de un piso ontológico no está respaldada por la propia ciencia. Es decir, la ciencia es en sí misma ontológicamente agnóstica. Eso nos lo recuerda Bernardo Castro una y otra vez en sus libros. Cuando lleguemos al idealismo analítico nos detendremos más en este punto. Pero por ahora lo que me importa es que quede claro que la aplicación exitosa del método científico para describir la realidad y para establecer leyes sobre el funcionamiento de la realidad no es una base que nos permita contestar la pregunta cómo es la realidad última del mundo, de este universo que habitamos. Que la ciencia sea exitosa estudiando el mundo físico y que luego afirme que solo existe el mundo físico es un salto que escapa del propio método que ella está aplicando. Es una suposición, es lo que me parece más razonable. Es decir, la ciencia estudia el mundo físico, tiene éxito estudiando el mundo físico, no estudia ninguna otra cosa que no sea el mundo físico, considera que lo que se escapa a esas definiciones de mundo físico no es real y a partir de todas esas consideraciones termina afirmando que solo existe el mundo físico. Es como si un pescador lanzara sus redes al mar una y otra vez y siempre encontrara ciertos tipos de peces y solo esos tipos de peces. Y entonces afirmara que solamente esos peces existen en el mar. Pero por supuesto, sabemos que puede haber peces más pequeños que esos que están siendo atrapados por la red y que se escapen a través de los agujeros de la red. Que el pescador siempre atrape ciertos peces lanzando su red no permite dar el salto lógico a afirmar que solo ese tipo de pez existe dentro del mar. Esa es un poco la idea. Pero por supuesto, la ciencia puede considerar o las personas que practican la ciencia pueden considerar que la respuesta más razonable es el materialismo y ese es el consenso actual dentro de la ciencia moderna. Cuando hablamos de la visión predominante dentro de la ciencia oficial, bueno, es esa. La ciencia estudia el mundo físico y solo existe el mundo físico. Pero está claro que la ciencia puede funcionar con otros pisos ontológicos. La ciencia
no tiene que ser necesariamente materialista, puede ser dualista o puede ser idealista. Y de hecho, uno de los planteamientos fundamentales del idealismo analítico de Bernardo Castro es que él no está ofreciendo un nuevo tipo de ciencia. Él lo que está ofreciendo es un piso ontológico diferente para la ciencia tal como la conocemos, que sería ese, ¿no? El idealismo analítico. Porque dentro del idealismo analítico es totalmente comprensible que la ciencia y el método científico funcionen y nos den conocimientos útiles y verificables sobre la realidad. El idealismo analítico no está en conflicto con la ciencia. De hecho, buenas partes de ese sistema del idealismo analítico se apuntalan a partir de resultados proporcionados por la misma ciencia, desde la física cuántica hasta la neurociencia. Bien, una vez que tenemos claro eso, una vez que tenemos claro que metodología materialista no equivale a ontología materialista, entonces podemos regresar a nuestro problema sobre un piso ontológico para la astrología. Y era importante hacer toda esa revisión que acabamos de hacer, porque cuando como astrólogos nos preguntamos si podemos adoptar el fisicalismo como piso ontológico para la astrología, no estamos planteando el problema de la relación de la astrología con la ciencia. Ese es un problema diferente. Una cosa es cómo se puede relacionar la astrología con la ciencia y otra cosa es si la astrología puede adoptar como piso ontológico ese mismo que la ciencia ha establecido como su opción preferente o mayoritaria, por lo menos en el momento actual. Y hago esta aclaratoria porque si no este video sería súper largo. Si nos ponemos a discutir el tema de la relación de la astrología con la ciencia en detalle, que por supuesto es un tema importante e interesante en sí mismo, bueno, simplemente nos llevaría demasiado tiempo. Pero nuestro problema de hoy no es ese. Nuestro problema de hoy es contestar la pregunta: ¿qué ocurre si para explicar nuestra percepción del hecho astrológico asumimos como piso ontológico un materialismo de tipo fisicalista? Y la primera respuesta sería la negación. A pesar de que percibo esa relación entre acontecimientos en el mundo y simbolismo astrológico, niego que esa relación realmente pueda existir y entonces trato de explicar esa percepción que tengo como una especie de engaño o de autoengaño. Ese, por ejemplo, sería el caso de Enrique Eskenazi, un psicólogo junguiano, un analista junguiano, muy versado en todo lo que es el mundo de lo esotérico y con un amplísimo conocimiento sobre la astrología, que efectivamente trabajó con cartas natales durante muchos años, pero que terminó afirmando exactamente eso, que no había una base real para la astrología, que todo se trataba de una especie de juego de proyecciones, siguiendo los lineamientos de otro analista junguiano, Wolfgang Gigerich, que publicó un ensayo muy famoso llamado El fin del significado y el nacimiento del hombre, que llamaba precisamente a reinterpretar la psicología junguiana en términos materialistas, es decir, eliminando toda la carga subjetiva que está implícita en la interpretación junguiana. Entonces, Eskenazi toma esa visión radicalmente materialista de Gigerich y a pesar de ser una persona que estaba familiarizada con ese hecho astrológico, al pasar sus propias experiencias por el filtro de ese fisicalismo, bueno, llega a negar la propia experiencia y a buscar entonces explicaciones de tipo psicológico para esa especie de autoengaño, aunque no llega a negar la utilidad de la astrología, pero lo que niega es la realidad de esa percepción que tenemos de ella. Hay un video en YouTube donde en una entrevista él expone esa posición. Quizás algún día prepare un video con mi opinión sobre las opiniones que él da allí, pero baste decir para nuestro tema de hoy que efectivamente esa es una de las posibilidades. Alguien puede, a pesar de percibir ese hecho
astrológico, esa correspondencia entre simbolismo y manifestación, puede de todas maneras negar esa percepción al sentir que es incompatible con esa visión de mundo fisicalista. Es decir, si el mundo es de naturaleza física y objetiva, esta percepción que tengo de que hay relaciones significativas en sí misma debe ser de alguna forma un engaño. Hay un cierto paralelismo entre esta posición y lo que dentro de la neurociencia se llama la posición eliminativista con respecto al problema de la conciencia. Ustedes saben que uno de los grandes problemas de la neurociencia es explicar cómo a partir de la actividad cerebral emerge la conciencia, algo que no se ha podido establecer, aunque muchos neurocientíficos dicen que en algún momento lo lograrán. Pero hay otros que toman una posición más radical, que es negar la realidad misma de la conciencia, negar la realidad de las experiencias subjetivas. Por supuesto, dicho de esta forma suena absurdo, porque sería negar aquello que resulta más evidente e inmediato para cualquier ser humano, y entonces, más que una posición, parece una afirmación efectista o una especie de caricatura de la posición real, pero lo cierto es que eso existe, el eliminativismo existe. Personas que dan como solución al problema de cómo emerge la conciencia de la actividad cerebral, negar la existencia misma de esa conciencia, la existencia misma de nuestra experiencia subjetiva, diciendo que es una ilusión, cosa que, como digo, es un absurdo, porque si es una ilusión, requiere de una conciencia que es la que cae en esa ilusión. En fin, el negacionismo del hecho astrológico del que estamos partiendo, a partir de la adopción de un piso ontológico fisicalista, de alguna manera se parece a eso. Es una especie de eliminativismo. Si esta pieza que yo observo, si esta pieza de información que yo observo, que es esa correlación entre símbolo y manifestación, no calza con la ontología predominante que es ese fisicalismo, entonces debe ser que yo me estoy engañando con respecto a esa percepción. Por supuesto, si nos vamos por este camino, el juego se tranca y tendríamos que simplemente renunciar a la astrología, renunciar a la realidad de esa percepción. Pero es que Nazi no nos da ninguna explicación razonable para entender cómo se puede dar semejante engaño. Igual que el eliminativista dentro de la neurociencia no nos da una explicación razonable de cómo es eso que aquello que experimento como lo más real e inmediato, que es mi propia conciencia y mi propia subjetividad, puede simplemente no existir. Bien, con esto nos encontramos con la primera contradicción que puede surgir al adoptar el fisicalismo. La segunda posibilidad sería esta que estoy llamando aquí desnaturalización o reforma cientificista, que fue la propuesta del propio Francis Bacon. En esos escritos que les comentaba que Bacon publica a principios del siglo XVII y que es el manifiesto fundacional de la ciencia moderna, él aborda la astrología y hablando de la astrología, él dice, admito la astrología como parte de la filosofía y sin embargo no le atribuyo más de lo que permite la razón y la evidencia de las cosas, dejando de lado todas las ficciones y supersticiones. Es decir, Bacon pensaba que se podía incorporar la astrología al edificio de la ciencia siempre y cuando se la liberara de esas ficciones y supersticiones. Y para él, parte de esas ficciones y supersticiones eran la astrología natal, la astrología electiva, por supuesto, por supuestísimo, la astrología horaria, y ponía realmente su mayor esperanza en la astrología aplicada a la meteorología y también algunas formas de astrología mundana que permitirían entonces hacer predicciones que fuesen fiables sobre el clima, con una aplicación totalmente práctica, por ejemplo, para ver qué tan buenas o malas podrían ser las cosechas.
pensaba que incluso la astrología podía llegar a predecir plagas, no solamente con relación a cosechas, sino también enfermedades, plagas que pudieran afectar a la colectividad humana. Incluso llegaba a pensar que la astrología, esa astrología depurada, que se parecería más a lo que sería propiamente esa astrometeorología, se podía extender a prever convulsiones de tipo político y social, porque de alguna manera también tenía una base en la naturaleza, que en un momento dado los ánimos de la gente estuviesen caldeados, no podía tener una explicación por esa vía astrológica. Y entonces para lograr esa purificación de la astrología y lograr que se convirtiera en esa ciencia útil, práctica, concreta, objetiva, aplicable, entonces él planteaba una metodología de verificaciones experimentales de las predicciones astrológicas y al mismo tiempo una revisión detallada, exhaustiva de la tradición astrológica, de los textos astrológicos tradicionales, para separar lo que había allí de verdadero de esos elementos supersticiosos, como lo de la astrología natal o la astrología horaria. Y que todo eso iba a llevar de forma natural a establecer las razones físicas que permitían el funcionamiento de la astrología. Entonces, con ese conocimiento de las razones físicas por las que la astrología funcionaba, se podía alcanzar esa astrología purificada, libre de superstición, objetiva, que se pudiese integrar dentro del edificio de la ciencia tal como él la estaba definiendo. Y desde entonces han sido muchos los que han intentado esa purificación de la astrología de forma más o menos radical. A su manera se podría decir que ese movimiento llamado la astrología uraniana o la escuela de Hamburgo eh, a comienzos del siglo XX de alguna forma respondía también a este mismo deseo de purificar la astrología, de eliminar la superstición dentro de la astrología. Pero en general los resultados no han sido especialmente atractivos o alentadores, ¿no? Muy probablemente es porque en el centro de todos esos intentos de reforma se encuentra la voluntad de eliminar todo lo que no se ajuste a la expectativa de objetividad y claridad que guía esa búsqueda sistemática de conocimiento implícita en el método científico. Dicho de otro modo, estamos intentando con estas reformas despojar la astrología de lo que precisamente la define, de la interpretación subjetiva a partir de configuraciones simbólicas complejas y únicas. O sea, lo subjetivo orientado a algo complejo y único busca ser eliminado y sustituirlo por reglas objetivas a partir de datos igualmente objetivos que permitan llegar a predicciones certeras. Pero para cualquiera que esté familiarizado con la astrología, con su lenguaje, con sus métodos, resulta evidente que esa transformación va contra la propia naturaleza de la astrología. Por eso hablo de desnaturalización de la astrología. Y hasta ahora no hay ningún ejemplo exitoso de haber recorrido este camino. Que por cierto, en este punto, hablando de esto, podemos explicar por fin por qué aparecía esta flechita entre el materialismo aristotélico y el fisicalismo moderno. Porque con ese mismo deseo de purificar la astrología, nos encontramos que hubo gente que también intentó hacer una reforma similar, pero regresando a la raíz aristotélica. Ese sería el caso, por ejemplo, de John Partridge, que es prácticamente uno de los últimos astrólogos que gozó de celebridad nacional en Inglaterra
a principios del siglo XVIII. Y él quería hacer también una reforma de la astrología, pero no siguiendo esa metodología científica baconiana, sino regresando a esas raíces del materialismo aristotélico. Y hay una larga lista de astrólogos que podemos ubicar en ese mismo camino que intenta seguir John Partridge. No sé si alguno de ustedes ha revisado alguna vez ese libro llamado Astrología Racional de Adolfo Weiss, un libro escrito en la primera mitad del siglo XX, muy en la línea también de Morán de Villefranche, por ejemplo, y todos ellos, Partridge, Adolfo Weiss, Morán de Villefranche, todos ellos tienen como lema común esa idea de purificar la astrología de elementos supersticiosos a través de un regreso a la filosofía aristotélica, al materialismo aristotélico. Y por eso era que decía en algún momento que muchos astrólogos que tratan de seguir ese camino de la reforma cientificista podrían considerarse herederos de forma indirecta de ese materialismo aristotélico. Bien, la otra opción o el otro posible resultado de adoptar el fisicalismo lo podríamos llamar el salto de fe, que es similar de nuevo a lo que ocurre en neurociencia cuando el neurocientífico dice, hasta ahora no hemos podido explicar cómo la conciencia emerge de la actividad cerebral, cómo podemos pasar de las características objetivas del funcionamiento cerebral a la experiencia subjetiva de ser un ser consciente, cómo se da ese salto. Aún no hemos podido decir cómo ocurre, pero en algún momento en el futuro lo podremos hacer. Bueno, exactamente lo mismo ocurre con este salto de fe del astrólogo que adopta la ontología materialista y dice, bueno, es cierto, en este momento no tengo una respuesta científica sobre cómo funciona la astrología, sobre cómo es posible que yo pueda percibir esa relación entre el simbolismo astrológico y las manifestaciones en el mundo. Pero estoy seguro de que en algún momento en el futuro se descubrirá el mecanismo. Y entonces uno puede apelar a la influencia magnética de los planetas, a la mecánica cuántica, en fin, a energías extradimensionales, a lo que sea, ¿no? Digamos que hay en ese punto del salto de fe un espacio abierto para todo tipo de especulación sobre cuál podría ser el mecanismo físico a través del cual esta realidad objetiva es capaz de cargarse de significados que somos capaces de observar a través de esas correlaciones entre el simbolismo astrológico y las manifestaciones concretas. Todo lo que podemos entender como correlato simbólico de la realidad o como sincronicidades dentro del lenguaje junguiano tienen base en una realidad física que aún no hemos descubierto, pero que en algún momento en el futuro llegaremos a descubrir. Ese sería el salto de fe. Y creo que esas son las opciones. Si adoptamos el materialismo como piso ontológico, o negamos la astrología, o la desnaturalizamos, o damos un salto de fe, que en última instancia no nos aporta nada para comprender en el momento presente esa percepción del hecho astrológico que tenemos. Es decir, dar el salto de fe no nos está ayudando especialmente a entender mejor cómo funciona la astrología o para que podamos usarla de mejor manera. Entonces lo consideraría este salto de fe también otro callejón sin salida desde el punto de vista ontológico. Y con eso cerramos nuestra revisión del materialismo y las razones por las cuales pienso que adoptar el materialismo como piso ontológico para la astrología es problemático. Nos conduce a contradicciones, a resultados absurdos, a callejones sin salida, y por eso necesitamos movernos a otra opción. Y por supuesto, la otra opción inmediata sería el dualismo. Y en la explicación dualista simplemente digo, ok, el mundo material existe, puede ser estudiado a través de la ciencia y de las leyes físicas, pero existe otro plano de realidad diferente
al que puedo llamar el mundo del espíritu o el mundo de la mente, como quiera que lo llamemos, que existe también en igualdad de condiciones con ese mundo material y son las características o cualidades de esa otra realidad intangible las que permiten que la astrología funcione. Es decir, apelo a respuestas como el viejo aforismo de cómo es arriba es abajo, o apelo al mecanismo de la sincronicidad junguiana, es decir, apelo a una respuesta inmaterial que pertenece a un plano de realidad que se escapa del plano de la materia y por lo tanto de los alcances de la ciencia. Y ya en videos anteriores he hablado de los problemas del dualismo como posición, o sea que si uno se ubica en una posición dualista, tiene que encontrar una respuesta a cómo esos dos planos coexisten, cómo esos dos planos interactúan entre sí. Y si no podemos encontrar una respuesta, la visión dualista nos lleva a tener una visión fragmentada de la realidad, del universo, de nuestra experiencia en el mundo. Por supuesto, el dualismo es una respuesta muy popular entre quienes se sienten atraídos por la astrología, igual que es una respuesta muy popular dentro del universo religioso, ¿no? Igual que dentro de la religión o dentro de muchas religiones, se habla de esa separación entre cuerpo y alma. El astrólogo puede hablar de esa separación entre las leyes de la materia y estas leyes del significado o del espíritu que están en un plano diferente al mundo material. Pero que sea una respuesta popular no la hace más digerible cuando uno se pone a examinarla, precisamente por esos problemas que estamos diciendo de la realidad fragmentada y de la interacción entre esos planos diferentes. Por eso, creo que la respuesta más atractiva es definitivamente el idealismo. Y eso es lo que vamos a comenzar a estudiar a partir del próximo video. Ya por fin creo que podemos dar por concluida nuestra revisión del materialismo como posible respuesta ontológica para la astrología, como posible piso ontológico para la astrología. Creo que se entiende por qué no voy a hacer una revisión exhaustiva del dualismo, que por supuesto daría material para unos cuantos videos, o por lo menos para un par de videos, y porque creo que ya en este punto de la historia podemos movernos de una vez hacia el idealismo y en particular comenzar nuestra revisión de lo que sería el idealismo analítico de Bernardo Castro, algunos de sus conceptos fundamentales y cómo esos conceptos pueden integrarse dentro de esa percepción del hecho astrológico que ha sido nuestro punto de partida. Es decir, cómo la percepción del hecho astrológico, de la relación entre el simbolismo de la astrología y las manifestaciones concretas en el mundo, cómo la percepción de esa relación tiene total sentido dentro de esa propuesta del idealismo analítico de Bernardo Castro, que además al ser una propuesta ontológica sólida, resulta entonces doblemente atractiva para quienes tratamos de encontrar un piso que sirva de fundamento a la astrología y bueno, a nuestra práctica de la astrología, a nuestra experiencia con la astrología. Y en mi opinión, creo que eso lo podemos encontrar allí, en el idealismo analítico que nos propone Bernardo Castro. Bien, dejo hasta aquí este video de hoy. Muchas gracias a quienes han llegado hasta el final. Si les gustó el material, si quieren que continúe explorando este camino, les agradecería que dejaran un me gusta. Y si no se han suscrito al canal, bueno, también les agradecería que se suscribieran al canal. Saludos, todo lo mejor y hasta un próximo encuentro.